Ingeniería en Tecnología Ambiental. Unidad 2, Ingeniería Ambiental del Suelo. Actividad 1, Normas del Suelo. Alumno Javier Félix Zapata. Profesor Sergio Díaz García. Universidad Abierta y a Distancia de México. Contaminación de metales pesados en basureros de cielo abierto. Introducción. Dentro de los principales fenómenos de origen sanitario ecológico que se presentan en el Estado, se originan los basureros a cielos abiertos, los cuales se generan problemas ambientales, sanitarios y de seguridad social. Pero principalmente uno de los problemas son la contaminación por los metales pesados, provocando infecciones en vegetación y riesgos a la salud. Es necesario evaluar la contaminación del suelo por metales pesados como plomo, cambio, zinc y arsénico a diferentes distancias y niveles de profundidad. Las características del suelo juegan un papel importante en reducir o aumentar la toxicidad de los metales en el suelo. Se cree la distribución de los metales pesados en los perfiles del suelo, así como su disponibilidad, está controlada por parámetros como propiedades intrínsecas del metal y características de los suelos. Los metales acumulados en las superficies del suelo se reducen lentamente mediante la lixiviación, el consumo por las plantas, la erosión y la deflación. Debido al riesgo que representan estos metales para la salud humana y biota, existen técnicas para sus análisis que principalmente se basan en normas. Para este caso de estudio tenemos, por ejemplo, la norma NMX AA 132 SCFI 2016, muestreo de suelos para la identificación y la cuantificación de metales y metaloides y manejo de la muestra, que es una de las más completas, en donde se establecen métodos y herramientas para realizar un correcto muestreo, además que menciona las normas de seguridad personal que se deben de tener cuando se realizan estos procedimientos. El objetivo del estudio es evaluar las concentraciones de plomo, zinc, cadmio y arsénico en diferentes profundidades y a distancia de suelos afectados. Para poder realizar un muestreo de calidad es necesario que primero conozcamos el suelo que se va a analizar. Debemos conocer su ubicación, su dimensión, su composición, su vegetación, el clima, la temperatura media, determinar el tipo de textura, el pH y además el contenido de materia orgánica. La ubicación de mi caso de estudio se localiza en los límites del municipio de Tlaxcala de Jicotenca y San Juan Tototolac. Presentan los datos anteriores aunados a otros factores del medio ambiente. Hacen del entorno de mi caso de estudio un terreno desigual, es decir, varía los niveles del suelo. No obstante, tocante a flora y fauna, se encuentran rodeados de diversas especies, haciendo del entorno de la problemática del suelo un lugar vulnerable. Por otra parte, cabe mencionar que también se encuentran diversas barrancas, algunos mantos acuíferos cercanos, manantiales y arroyos. Por tanto, solo mencionar estos aspectos. Y por último, en relación a las actividades productivas dentro de la zona, no se registra ninguna, simplemente es un espacio donde se realiza la disposición final del residuo sólido urbano, de manejo especial y peligroso. Como el área de nuestro caso es grande, podemos utilizar el muestreo sistemático, ya que la distancia puede ser regulares unas de otras, además de que como es un lugar donde se desechan muchos tipos de contaminantes, no se puede seleccionar una ubicación de punto de muestreo, porque no contamos con algún material como mapas o fotografía. Además, podemos considerar que se puede realizar por una persona sin experiencia. Este tipo de muestreo se generan grandes cantidades de puntos de muestreo. Además, nos sirve si necesitamos determinar la fertilidad del suelo. El método de muestreo era sistemático en una dirección, ya que se puede utilizar zonas no surcadas, largas y homogéneas, y no importa su amplitud. Para los metales pesados se puede usar el muestreo sistemático, el cual también se le denomina muestreo regular. Se basa en un patrón geométrico específico donde las muestras son tomadas a intervalos regulares a lo largo de este patrón, útil para cubrir la forma fácil y uniforme, un sitio de forma que toda la población de muestras está representada en la muestra. Se usa para estimar con precisión zonas críticas, características estadísticas del sitio, patrones espaciales en 2 o 3 dimensiones y tendencias. Se adapta fácilmente a estudios estadísticos. La primera muestra se coge aleatoriamente y el resto de acuerdo al patrón asignado. La retícula puede tener diferente forma geométrica. Entre sus ventajas está que se asegura que la población está representada en forma total y uniforme. No requiere de conocimiento previo del sitio o población de muestras, ideal para obtener volúmenes de materia contaminada fácil de interpolar y configurar entre muestras. Para aplicar las normas, para realizar un estudio en suelo es importante obtener una muestra del mismo para poder realizar. Esto dependerá del tipo de estudio que se necesite realizar, pero para ello existen normas que ayudan a cumplir este fin. Para este caso se utilizará las normas, la NOM 021 Sermanat 2000, la cual establece el procedimiento para muestreo de suelos fértiles, salinidad y clasificación de suelo. Para realizar el muestreo, esta norma indica el equipo y material a utilizar.
El procedimiento que involucra desde la subdivisión de unidades de muestreo, número de su muestra, ubicación de sitio de muestreo, profundidad de muestreo, cómo elaborar una muestra compuesta, cómo elaborar el informe de muestreo y establecer los procedimientos para la preparación de la muestra para sus análisis. Las principales determinaciones analíticas para evaluaciones de fertilidad considerando en esta NOP son la preparación de la muestra, pH, medido en agua, densidad aparente, densidad real, contenido de humedad del suelo, así como muchas más. También presentamos la norma 147 Sermanap SSA 1-2004, que establece criterios para determinar la concentración de remediación del suelo contaminados por arsénico, bario, berilio, cambio, como hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y vanadio, ya que el cambio es uno de los muestreos elementos que necesitamos determinar en el suelo. Esta norma es de observancia obligatoria para las personas físicas y morales que determinen la contaminación del suelo con materiales o residuos que contengan arsénico, bario, berilio, cambio como hexavalente, mercurio y así como muchos más. El objetivo de la norma es establecer los criterios para la caracterización y determinación las concentraciones de remediación de suelos contaminados. Una de las herramientas que menciona esta norma es el modelo conceptual, el cual es la representación esquemática de un sistema ambiental y de los procesos físico, químicos y biológicos que determina el transporte de los contaminantes desde la fuente de emisión hacia los diversos medios ambientales y de ahí las posibles receptoras del sistema representantes. Como igual menciona, identificar la forma en la que lo contaminante puede llegar a la fuente de emisión, identificar las áreas de muestreo, determinar la necesidad de llevar a cabo una evaluación de riesgo ambiental, así como muchas más características. Igual la norma NMX AA 132 SCFI 2000 muestreo de suelos para la identificación y la cuantificación de metales y metaloides y manejo de la muestra establece el procedimiento para la obtención y manejo de muestreo de suelos cuyos contenidos de metales y metaloides requieren ser identificados y cuantificados para esta norma. Se entiende como metales y metaloides arsénico, bario y berilo. También esta norma menciona cómo realizar el plan de muestreo para esa determinación de contaminantes. Se utilizará esta norma antes de la toma de muestra. Es necesario tener medidas de seguridad, como son el caso botas de punta de acero, gafas de seguridad, guante de seguridad, overol, así como muchos más. Esto es para asegurar una buena calidad de muestra. La herramienta principal para este tipo de análisis y para poder aplicarlo es el plan de muestreo, el cual está conformado por el objetivo, el lugar y la fecha, el nombre y la firma, como muchos puntos más que si buscamos las normas los encontraremos de igual manera. Toda la información y concerniente el muestreo en campo debe ser anotada en tinta indeleble en una libreta de campo o foliada. Tenemos que colocar el nombre de la persona que realizó el muestreo, los datos de ubicación del área de estudio, la clave de identificación, así como muchos puntos más, como son las condiciones climáticas, presencia de vegetaciones, uso actual de suelos, así como muchas actividades aledañas. Para concluir, puedo decir que los suelos son recursos muy importantes para la existencia de la vida, por lo que es necesario que se mantenga un buen estado y si están afectando, sean estudiados para solucionar este problema, ya que afecta la calidad de vida de las personas, de animales y plantas, arriesgando hasta su salud. Un problema grave es la acumulación de metales pesados en los suelos y que esto esté en el aire libre, ya que se van expandiendo y contaminando la mayor cantidad del suelo, y esto es lo que sucede en la localidad antes mencionadas. Por lo que es necesario realizar análisis de este suelo para determinar la cantidad de década mental a distinta distancia y profundidad en este lugar. Pero para realizar esto es necesario determinar los metales de tomas de muestra para que abarquemos la mayor cantidad de suelo. Dedujimos que por los metales y la longitud de la presa se puede aplicar perfectamente el muestreo sistemático en una dirección para que las muestras se tornen de una manera ordenada y así asegurar mejor un buen resultado. Para realizar el análisis debemos de tener en cuenta primero las medidas de seguridad para lograr tener calidad en la muestra, pero además la protección que debemos de tener cuando se realiza la toma de muestra para no exponernos, ya que son metales peligrosos para la salud. Existen instrumentos que facilitan el análisis de la información de las muestras, como el plan de manejo y la libreta de campo. Son instrumentos que ayudan a tener un orden de la información y así no perder ningún dato importante. Es indispensable conocer y leer las normas que se aplican en cada caso. En este son 3 normas principales que mencionan desde la toma de muestra hasta la medida de seguridad que se deben considerar, por lo que es importante estudiarla antes de ir al campo y tener una respuesta inmediata y sobre todo que el objetivo que tengamos con esta muestra sea totalmente confiable y certeros.